Muy buenas noches, bienvenidos a la página de Revolución Interior. Vamos a hoy a reflexionar con la conferencia número 38 que se llama El difícil camino y el trabajo crístico. Entonces permítanme un segundo que ya vamos a compartir. A ver quién se une en los grupos y ya iniciamos. Permítanme un segundo. Esta conferencia nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo eh, el proceso en este camino interior, porque se hace tan difícil y cómo podemos a través de la autoobservación y la práctica poder resolver todos esos obstáculos que se nos van a presentar en el camino. Entonces permítanme un segundo. Ya vamos a compartir, ya empezamos a compartir. Permítame un segundito que estamos compartiendo y ya iniciamos. Listo, yo creo que ya iniciamos. Permítame un segundito. Listo, bueno, vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos. Espérenme, yo pego esto un poquito más, yo creo, para no quedar tan pegada. Creo que ahí. Listo. Yo creo que ahí, bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Carmen Velasco, bienvenidos a esta página de Revolución Interior. En esta página lo que hacemos es transmitir las conferencias de conocimiento de sí mismo. Es un espacio gratuito, práctico, para que cada una de las personas que entramos en estos caminos, en esta curiosidad de poder descubrir la verdad de todas esas preguntas existenciales que nos hacemos, buscarlas no fuera, sino buscarlas en nuestro interior. Entonces es un ciclo de 75 conferencias. Hay una primera fase que es un ciclo de 50 conferencias y después hay unas de 25 donde se profundiza un poquito más. Estamos en la conferencia número 38 de ese primer ciclo de 50 conferencias. La conferencia de hoy se titula El difícil camino y el trabajo crístico. El objetivo básicamente de esta conferencia es que nosotros podamos evidenciar por qué se convierte tan difícil, por qué se nos vuelve tan difícil este proceso
de autorrealización. Cuáles son como esos puntos más críticos y también cómo a través de la práctica, de la autoobservación, de los 3 factores, nosotros podemos avanzar. Entonces, es importante que nosotros empecemos a tener claro que lo que nosotros estamos buscando es la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? La autorrealización es conectar con nuestra conciencia. Y nosotros tenemos un 97% de conciencia atrapada. Y esa conciencia atrapada está atrapada en el yo, en el ego, en los miedos, la inseguridad, la tristeza, como todas esas formas de ser que nosotros tenemos. Y tenemos un 3% de conciencia libre. Conciencia libre. Es ese 3% de conciencia que a través de los 3 factores de la muerte psicológica nosotros vamos a ir conectando con ese 3% de conciencia. Ese 3% de conciencia está, digamos que alejada, nosotros estamos desconectados. Pero en la medida que hacemos estos súper esfuerzos por ese autoconocimiento y por liberar conciencia, entonces nos vamos a ir conectando con ese 3%. Este 3% realmente se convierte en nosotros, es en un faro, es en una luz que nos va a permitir mirar hacia adentro. Entonces, la idea de este conocimiento, de la herramienta que entrega conocimiento de sí mismo, es que nosotros logremos ese 100% de conciencia libre, ese 100% de sabiduría. Y en ese proceso de nosotros hacerlo, pues vamos a encontrar muchos obstáculos y se va a convertir en algo muy difícil. Por eso la conferencia se titula así, el difícil camino. Y es que cuando nosotros empezamos estos procesos, nosotros vamos a empezar a encontrar un lado oscuro que todos tenemos, que todos poseemos ese lado oscuro. Y ese lado oscuro son esos defectos psicológicos muy fuertes que nosotros tenemos. Nosotros logramos ver una parte que es lo que llamamos la luna visible. Nosotros logramos ver en nosotros esos defectos como ira, como sí, tuve pereza, como esos defectos como sí, me dio miedo. Uno logra verlos, pero muy por encima. Realmente lo que nosotros logramos ver de nuestra psicología es muy mínimo y es muy poquito. Entonces, ¿qué hace que esto se convierta en que sea difícil? Y es ese lado oscuro de nuestra psicología. Nosotros tenemos defectos muy densos, muy pesados, que nosotros no creemos que tenemos, pero que nosotros los vamos a ver reflejados en las otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos de alguna manera buenos, nosotros nos sentimos como a este lado, fuera del bien y del mal, y nosotros nos ponemos en una situación y en una posición donde yo le veo la tiranía a la otra persona, donde yo le veo la envidia a la otra persona, donde yo le veo el miedo a la otra persona, pero soy incapaz de ver eso dentro de mi propia psicología. Entonces, ¿qué no se nos dice? Hay una ley que es la ley del espejo. La ley del espejo quiere decir que lo que yo veo en las otras personas es un reflejo de lo que yo tengo que trabajar en mí. Pero nuestros defectos psicológicos, ellos son muy hábiles, ellos son muy inteligentes y a ellos no les conviene que nosotros empecemos a verlos. En la medida que nosotros empezamos a descubrir esa psicología densa dentro de nuestro interior, nosotros vamos a apelar a esa fuerza que es la Madre Divina. La Madre Divina elimina ese defecto, pero la elimina cuando nosotros utilizamos la autoobservación.
Cuando nosotros nos autoobservamos, entonces autoobservación, entonces nosotros vamos a lograr ver el defecto y la Madre Divina lo va a eliminar. Pero ¿qué hace el yo? El yo lo que nos hace es ponernos en un curubito, en una posición donde nosotros entramos es en crítica. Cuando nosotros criticamos, perdemos toda opción de autoobservación. Al nosotros criticar, entonces ahí es donde el defecto pone una barrera, nos pone esa barrera donde nosotros no podemos mirar hacia nuestro interior y nos ponen es a criticar. Entonces yo veo la tiranía en mi jefe, pero se me dificulta profundamente ver esa tiranía en mí, sencillamente porque yo tengo unos yoes de autoengaño, yo tengo unos yoes de sentirme buena, unos yoes de sentirme víctima, unos yoes de sentirme fuera del bien y del mal, y entonces yo simplemente veo la tiranía en esa persona. Se nos dificulta mucho, lo digo con conocimiento de causa porque veo y yo me niego a creer que eso está dentro de mí, y es porque hay un montón de defectos míos que me impiden ver eso de mi psicología. Cuando nosotros hacemos ese súper esfuerzo y cuando nosotros nos empezamos a preguntar por qué vivimos ese escenario que estamos viviendo, por ejemplo, por qué estoy viendo esa tiranía en esa persona, por qué estoy viendo el chisme en esa persona, por qué estoy viendo la mentira en esa persona, porque justamente estoy en esta posición viendo eso. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a sacar sabiduría. ¿Qué es lo que me están enseñando? Tengo que ver la mentira en mí, pero no la logro ver. Entonces entro a una meditación, a una reflexión profunda y empiezo a ver en mi psicología la mentira. Así le hago el quite al yo, que lo que quiere hacer es que yo entre en crítica, pierda mi juicio crítico y no haga ninguna petición de muerte psicológica. Entonces, eso a mí me va a producir un dolor, me va a producir algo que es vivir en el instante. Y al producirme ese dolor, entonces a mí me queda más fácil es criticar. Entonces, es el primer punto de por qué este camino se vuelve tan difícil. Y es porque nosotros tenemos que aprender a ver en las demás personas nuestros propios defectos y lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Bueno, otro punto de esto es el autoengaño. El autoengaño, nosotros cuando empezamos estos trabajos y empezamos a foguearnos y empezamos a transmitir las conferencias, hacemos una práctica de 10 minutos, entregamos 15 volantes o 20 o le decimos a una persona, le damos una introducción, entonces empieza a tener unos sentimientos y unas sensaciones de que uno va muy bien, de que uno va bien, que uno todo lo está haciendo bien y que uno está avanzando en este trabajo. Cuando uno empieza a sentir que va bien es cuando más mal va. ¿Quién le hace sentir a uno que va bien? El yo. El defecto psicológico le hace sentir a uno que está haciendo ya suficiente, que no haga más porque usted ya meditó los 10 minutos, entonces ya no tiene necesidad de meditar más. Entonces los yoes a uno le hacen sentir que uno está haciendo suficiente, que ya se siente uno sin yoes. Uno dice, pero es que no me veo ningún defecto psicológico. Entonces uno dice que se autoobserva y uno no ve nada. Entonces uno dice, no, pues muy bien. Y uno siente una fuerza, digámoslo, en el sentido de que uno va bien y que no hay que hacer nada más. Entonces, realmente cuando uno tiene esas sensaciones, esos pensamientos, pues lo primero hay que darle muerte. Muerte porque es un autoengaño,
porque nosotros estamos dando esos pinitos de fanatismo y de mitomanía. Nosotros nos estamos autoengañando, nosotros nos estamos creyendo nuestras propias mentiras, nosotros nos estamos sintiendo que estamos elevados o que estamos más que otras personas, o sentimos que hacemos más que otras personas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que el tiempo no nos alcanza, que definitivamente uno se logra ver esa suciedad dentro de uno, que uno ve unos defectos, que uno dice, Dios santo, ¿a qué horas yo tengo todo eso dentro de mí? Que uno siente que lo que está haciendo es poco, que necesita más tiempo porque los 20 o 30 volantes que entregó no fueron suficientes, porque la meditación que logró hacer por su capacidad no fue suficiente, porque se siente la necesidad de hacer más y más y más. Es cuando se dice que cuando uno siente que va muy mal, básicamente es esa sensación de que le falta más tiempo para hacer, que le falta más cosas para hacer en la obra, que le falta interiorizarse uno muchísimo más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del autoengaño, porque uno termina con yoes mitómanos, con yoes fanáticos, y lo que hacen estos defectos es que nos hace sentir que estamos avanzando y no le prestamos atención y sentimos que ya no hay necesidad de esforzarnos más por el trabajo. Nosotros vamos a sentir una presión y esa presión es la que lo hace a uno hacer, ¿sí? Uno siente esa presión y uno empieza a sentir que antes uno se sentaba a ver televisión y no pasaba nada. Entonces cuando uno tiene ese esfuerzo, porque eso ya no lo llena a uno, sino uno, yo ya para que me voy a sentar a ver televisión, si yo lo que necesito es meterme a hacer una meditación para poder comprender más mi psicología. Necesito hacer más. Entonces, y uno ahí en ese hacer más se va dando cuenta que hay mucho que hacer. Entonces, ese es otro punto que hace que este trabajo se vuelva más complejo. Por eso se le llama el filo de la navaja, porque nuestros yoes necesitan sentir un control, ellos necesitan sentir una zona de confort. Ellos cuando sienten la presión, entonces nos tienen que, no sé, mandar mucha distracción, hacer muchas cosas para que nosotros no hagamos. Empezamos a sufrir, pero lo que yo decía al principio, quien sufre es el yo. Como nosotros estamos tan unidos al yo, sentimos ese dolor, pero realmente el que sufre es el yo. Tenemos la técnica de la muerte, de la autoobservación. Cada vez que a mí me llega un pensamiento de, ya hice, ya terminé, ya venga, me relajo, cojo el celular, Madre Divina, elimina de mí ese pensamiento que me hace sentir que voy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otra cosa que también hace que este camino se convierta y que sea difícil son los códigos morales. Y estos códigos morales, realmente quien los maneja y está bajo los conceptos de la personalidad. La sociedad ha implementado unas normas de cómo uno debe vestirse, cómo debe hablar, cómo debe proyectar su personalidad, cómo la debe acrecentar, digámoslo así, cómo a través de esos conceptos morales le dicen a uno que uno tiene que estudiar, que tiene que trabajar muy duro, que tiene que conseguir ciertas cosas materiales para ser alguien en la vida, para ser aceptado en una sociedad. Uno tiene que hablar tantos idiomas, tiene que haber viajado, tiene que tener un nivel de cultura según el lugar donde uno viva, según el país o el continente donde uno viva. Hay conceptos morales que no son
no son unificados a nivel mundial, sino son conceptos morales que se manejan de acuerdo a cada cultura y a cada lugar donde uno vive. Esos conceptos morales hacen que este camino se vuelva complejo y se vuelva complicado, porque si por ejemplo, no sé, un muchacho que tiene 24 años conoce este conocimiento, está en la universidad y siente que está perdiendo su tiempo y que él necesita ahondar más profundamente en lo que es la práctica de esta herramienta para conectar con su sabiduría. ¿Qué le van a decir sus padres? ¿Qué le van a decir sus amigos? ¿Qué le va a decir la sociedad? Usted se volvió loco. ¿Usted qué va a hacer con su vida? Deje eso. Es que el camino es este camino cuadriculado, lleno de conceptos en los que nosotros vivimos como sociedad. Nosotros vivimos en esta sociedad y nuestra mente está llena de eso, de conceptos, de lo que nosotros deberíamos ser y tener para poder pertenecer, porque nuestra personalidad, que es donde se manifiestan nuestros defectos psicológicos, necesitan ser aceptados y necesitan tener una apariencia. Estos códigos morales hacen que uno termine solo, que termine siendo juzgado, que a uno le dé pena entregar un volante, que a uno le dé pena hacer una introducción en un parque, en una cafetería, en un transporte público, porque qué tal me encuentre a alguien que me conozca, a un cliente, a un familiar, a un amigo, ¿cómo voy a reaccionar? Y eso hace que nos impide a nosotros hacer, entregar este conocimiento. Esos códigos morales hacen que nosotros no podamos avanzar y vuelve otra vez el bendito dolor. Nos duele, pero recordemos que al que le duele es al defecto psicológico. Tenemos la herramienta de la muerte. Madre Divina, elimina de mí ese dolor que siento acá en mi centro emocional, esta sensación, esta pesadez, esta tensión. Y uno empieza a morir, es la idea. Es fácil decirlo, expresarlo, pero hay que vivirlo y hay que hacer esos súper esfuerzos. Si realmente nosotros queremos despertar un 100% de conciencia. Entonces hay que luchar con esos códigos morales. Otro obstáculo que nosotros vamos a tener en este camino es el karma. Todos nuestros defectos tienen deudas. El defecto tiene una deuda que hay que pagar, que tenemos que pagar, ¿cierto? Nosotros creamos al defecto psicológico, lo alimentamos a diario. Cuando nosotros empezamos a hacer estos súper esfuerzos, el defecto muere, pero la deuda queda y nosotros tenemos que pagarla. La ley nos da el beneficio de pagarla con dharma, de pagarla con dinero cósmico. Entonces uno puede pagar ese karma con dolor o lo puede pagar con sacrificios voluntarios, hacer mucho sacrificio por la humanidad, desarrollar no sé, cómo transmitir este conocimiento. Cuando nosotros transmitimos la herramienta completamente gratis, nosotros vamos a estar echando en nuestro banco del Dharma muchas monedas, lo que llamamos dinero cósmico. Y no es la ley, nos va a estar mostrando internamente cuando se nos viene un karma. Nos muestran los sueños, por ejemplo, que la policía llegó y nos esposó y nos va a llevar. Entonces la policía representa la ley. Nos puede estar correteando un león, por ejemplo. Nos van a mostrar que va a llegar una enfermedad, nos van a mostrar que vamos a tener una escasez económica, nos van a mostrar que vamos a tener un accidente. Pero nosotros tenemos la herramienta que se ha enseñado a través de estas conferencias, por ejemplo en la conferencia número 13, donde está lo del traslado de fondos, donde está el negocio que podemos hacer con la ley, para nosotros poder lograr tener la ley a favor y poder avanzar en este camino. Pero a nosotros nos lo van mostrando. Lo que pasa es que nosotros somos muy inconscientes y nosotros hacemos algo un ratico, pero ya después lo dejamos de hacer. ¿Cómo lo podemos vivenciar? Por ejemplo, cuando estamos en una práctica.
y la práctica nos dice 20 minutos de velar y orar. Entonces se hace todo, uno empieza a hacer su práctica, 20 minutos de velar y orar. Cuando el instructor dice listo, terminamos los 20 minutos, uno dice listo, ya. Y se olvida de su relajación, se olvida de sí mismo, se olvida de su ser. Y se vuelve uno y se duerme y siente que con eso ya fue suficiente. No, nosotros tenemos que estar más pendientes, más en el aquí y en el ahora y hacer esos súper esfuerzos. Entregar este conocimiento para poder pagar todas esas deudas kármicas que nosotros tenemos. Cuando la ley está viendo que uno está haciendo esos súper esfuerzos, la ley lo va a ayudar a uno. La ley le va a decir, mire, se le viene el karma, pero páguelo de esta manera. Uno puede también entrar a proponer, porque, ¿cómo es esa frase? Ayúdate, que yo te ayudaré. También hay que ver que vean en uno que hay como ese anhelo, ¿no? De cambio, ese anhelo de conocer, ese anhelo de experimentar, de conectar más con esa sabiduría, de profundizar. Entonces, cuando ellos ven que uno hace un esfuerzo, pues ellos lo ayudan a uno. ¿Listo? Ahora, otro punto que hace que se estanque este camino, que nos demoremos más en el camino, es el pseudoesoterismo. El pseudoesoterismo nos va a llegar y nos va a mostrar muchos caminos, muchos caminos. Esos caminos nos van a hablar de los 3 factores, por ejemplo. Esos caminos nos van a hablar de la muerte, nos van a hablar del suprasexo, nos van a hablar del sacrificio por la humanidad. Pero esos caminos van a estar plagados de autoengaño, porque no hablan concretamente de cómo es la muerte. No hablan o no enseñan de cómo uno debe autoobservarse, cómo debe entrar uno en recuerdo de sí, cómo debe empezar uno a mirar dentro de sí todos sus centros, cómo a través de la práctica del suprasexo uno tiene que equilibrar sus centros. No profundizan lo que es realmente el suprasexo. La práctica de unión de hombre y mujer no lo profundizan. A veces solo hablan de muerte y suprasexo, pero no hablan del sacrificio por la humanidad. Hay grupos que simplemente se encierran entre ellos mismos y no permiten entregar el conocimiento. Entonces no hacen los 3 factores, solo hacen 2 factores. Uno se deja fascinar por teorías nuevas que llegaron, porque descubrieron un sarcófago con unos libros escritos y entonces nos intelectualizamos con este conocimiento, porque todo eso nos fascina, porque nos hablan de los poderes, de los chakras, y uno se fascina y se mete en esos conceptos de la personalidad. Entonces, el pseudoesoterismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo el tema de la mitomanía y del fanatismo, porque eso hace que nosotros nos estanquemos, eso hace que nosotros no avancemos y empieza uno a decir es que yo hago bastante, pero yo no veo el avance y le llega a uno cualquier información por fuera y uno se fascina con eso y va perdiendo la fuerza y se va dejando ir, se va dejando ir, se va dejando ir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, todo el tiempo a nosotros nos están probando. Nos prueban. Todo el tiempo, todos los días, constantemente nos están probando. Y en la medida que nos prueban, esas pruebas hacen o que nosotros avancemos y cojamos fuerza, o simplemente que nos estanquemos y perdamos la fuerza, perdamos el ánimo. Nos prueban con cosas muy sencillas como la pereza, la levantada de la mañana, nos prueban con la mentira, mentiras que nosotros llamamos piadosas. Es que esta mentirita no le hace daño a nadie, pero son pruebas. Nos prueban con la crítica, nos prueban con la envidia, nos prueban con los miedos. Todo el tiempo nos están probando. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos ese súper esfuerzo de vivir en el instante,
de vivir en el aquí y en el ahora, de desarrollar la autoobservación, de vivir inteligentemente, que es este instante, el eterno ahora. Pero todos nuestros yoes están haciendo todo lo que a ellos se les pueda ocurrir para nosotros sacarnos del instante. Entonces la ley nos pone escenarios, nos ponen a que nos pruebitas pequeñas, ese deseo, esa sensación, esa emoción, porque nosotros estamos muy llenos de eso, de esos placeres que nos produce el pensar, el llorar, el reír, el salir a rumbear, el salir a tomar, el salir a fumar. Todo eso nos produce a nosotros muchísimo placer. Entonces, cuando nos montan las pruebas, tenemos nosotros que estar muy pilas. Entonces, nos van a probar a nosotros con la parte económica, nos van a probar, por ejemplo, escasez de plata, a ver nosotros cómo reaccionamos, a ver nosotros qué hacemos, a ver nosotros cómo hablamos, qué decimos. También nos pueden probar con mucha plata, nos llega un dinero y van a probar nosotros ese yo derrochador que tenemos, como no sabemos manejar la plata. Entonces vienen esas pruebas de dinero, vienen pruebas de agua, esas pruebas de inestabilidad, donde nosotros podemos estar perdiendo el trabajo, podemos estar en, no sé, cambios abruptos, tenemos que, no sé, salir de la vivienda donde estamos, a ver nosotros cómo reaccionamos. Nos van a probar con fuego, con la ira. Por ejemplo, no sé, yo estoy estudiando esta conferencia y mi madre empieza a hacer ruido con una bolsa. Entonces, si yo estoy en autoobservación, yo siento, digamos, la ira, yo puedo morir en el instante. Pero si lo que yo hago es pegar un grito, ¡ay! Váyase de aquí porque es que necesito estudiar, no me deja concentrar. Ahí perdí la prueba. Entonces son pruebas muy sencillas, pruebas muy pequeñas, que hacen que nosotros, al no estar en autoobservación y estar tan fascinados, pues perdamos las pruebas. Y si todos los días perdemos y perdemos y perdemos y perdemos pruebas, pues lo que hacemos es que perdemos la fuerza y perdemos el ánimo. Nos van a probar mucho con el apego también, el apego a la familia, el apego a los hijos, el apego a las cosas materiales, el apego al trabajo, el apego a los compañeros, el apego hasta las mismas plantas, el apego a lo que uno tiene. A todo eso nos van a estar probando constantemente. Nos van a estar mirando ese nivel de amor que nosotros tenemos y realmente nosotros estamos muy llenos de, pues lamentablemente, de egoísmo. Entonces esas pruebas hacen que también nosotros, esto se nos convierta este camino en que sea difícil, en que sea complejo. Pero en la medida en que nosotros estamos con nuestros padres internos, que estamos en esa lucha constante, mi mamá siempre me dice, paso firme, despacio, pero certero. Y uno trata de ir poco a poco, pero sin tampoco dejarse y llevarse por el otro lado de que yo ya hice suficiente. Recordemos que esto es el filo de la navaja. Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy en vigía y tenemos que empezar a rescatar mucha sabiduría dentro de nosotros. Nuestro diario vivir es la vida. Nuestra vida misma es nuestra escuela y en un día de nuestra vida se van a aflorar muchos defectos dentro de nosotros, vamos a ver en las demás personas, nos vamos a ver reflejados en las demás personas. Entonces, en vez de renegar, de sentirnos víctimas, de sentirnos frustrados, pues aprovechemos y preguntémonos, bueno, re bien, algo bien se está haciendo, porque si me están poniendo este gimnasio es porque algo debo estar haciendo bien. Entonces aprovechemos el gimnasio y empecemos a sacar sabiduría, que siento dolor, que siento miedo, que siento ira, que siento orgullo, empiezo a ver.
empiezo a ver, empiezo a morir, empiezo a comprender y empiezo a conocerme realmente mi propia psicología. Ahora, estas pruebas, cuando nosotros las empezamos a pasar poquito a poquito, las personas que somos solteras, entonces nos vamos a ganar la pareja. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la pareja, entonces ya nosotros podemos estar hablando de que estamos trabajando con los 3 factores. ¿Sí? Nosotros ya podemos decir que se está morir, que ya se empezó a trabajar con el nacer y que se está trabajando con el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, entonces nosotros ya empezamos un trabajo que se podría llamar, digamos, cuando uno ya prende el fuego, uno empieza a regenerar su cuerpo físico, a regenerar su cuerpo vital, y entonces aquí ya empezamos a hablar que nosotros ya empezamos a andar por la primera montaña. La primera montaña. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros empezamos a morir, cuando empezamos a condensar todas esas chispas liberadas de conciencia en nuestra columna vertebral, cuando empezamos a subir esa energía y con los méritos del corazón, con el sacrificio por la humanidad, entonces nosotros empezamos a crear nuestro cuerpo, a regenerar nuestro cuerpo físico, a regenerar nuestro cuerpo vital. Matamos el yo fornicario, creamos el cuerpo astral, creamos el cuerpo mental. Y aquí vienen unas pruebas, ¿no? Aquí todo esto está lleno de mucho sacrificio, hay pruebas, y llegamos al cuerpo de la voluntad o al cuerpo causal. Permítanme un segundo, yo miro una cosa acá de las pruebas. Entonces nos van a probar a nosotros el adulterio, nos van a probar a nosotros el apego, y vamos a llegar a este punto de crear nuestro cuerpo causal y el cuerpo de la voluntad. Aquí vamos a tener una gran prueba. Vamos a tener una prueba que la mencionamos bastante, y es la prueba del camino directo, que este es el camino directo, o el camino del nirvana. Entonces, en el camino del nirvana, pues nosotros hemos hecho un trabajo fuerte, un trabajo duro, y nos van a mostrar 2 caminos. Un camino donde en el nirvana, pues nos van a pagar todo este esfuerzo que nosotros hemos logrado. Creamos nuestra alma humana, pero nosotros nos vamos por allá, nos pagan, y traicionamos la obra, traicionamos el Cristo, porque realmente nosotros tenemos que tener un objetivo claro desde ahorita, y ese objetivo claro es el 100% de conciencia liberada. Ese es el objetivo. Para nosotros poder llegar a ese objetivo, nosotros tenemos que pasar esta prueba. Si nosotros cogemos el camino del nirvana, donde ya nos van a pagar, donde nos van a dar fama o fortuna, nos van a llevar a otro planeta, vamos a vivir algunos millones de años posiblemente, vamos a traicionar realmente lo que es la obra, porque nos vamos a estancar. A nosotros nos pagan y después vamos a retornar como cualquier persona normal. Ya este trabajo que había hecho tiene que volverlo a empezar a hacer nuevamente de ceros. Entonces, y uno termina perdiendo el tiempo, termina uno traicionando nuestro propio Cristo. Nos van a mostrar el camino directo. Ese camino directo, este camino directo, pues nos van a mostrar un trabajo fuerte, es un trabajo duro, un trabajo de sufrimiento. Nos van a mostrar lo que Jesús el Cristo vino y nos enseñó, todos esos padecimientos que Él vivió, pero estos padecimientos nosotros los vamos a vivir internamente.
Entonces va a ser un camino muy difícil porque tenemos que eliminar los yoes causa, porque tenemos que tener una enfermedad muy fuerte. Va a ser un camino muy duro, pero es un camino que nos va a garantizar a nosotros que vamos a llegar a ese 100% de conciencia. 100% de conciencia. Convertirnos, volvernos uno con nuestro ser. Llegar a la autorrealización. Conocer la verdad. Conocer realmente lo que son los mundos superiores. Ser parte de esos mundos superiores. Entonces, este es el objetivo, ¿sí? El objetivo no es que llegar a hacer semejante esfuerzo, para uno es como tirar la toalla. Entonces, todos los días de nuestra vida nosotros estamos tomando esos dos caminos. Sonó la alarma, levántese, tome su camino directo o coja el nirvana y acuéstese 15 minuticos más de pereza, ¿cierto? Y esos 15 minuticos de más, todo lo que le va a causar. Entonces, todos los días nosotros estamos tomando dos caminos, pero tenemos que tomarlos conscientemente con nuestro Padre, siempre pidiéndole a nuestro Padre que se haga su voluntad y no la mía. Entonces, cuando nosotros cogemos ese camino directo, entonces viene ese trabajo crístico. Viene todo lo que es ese camino del Cristo. Vamos aquí morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Entonces, cuando nosotros tomamos el camino del Cristo, nuestra alma humana se va a unir con nuestra alma divina. Entonces, la unión del alma humana con la unión del alma divina, que esa unión del alma divina es la unión con Buddhi, aquí arriba. Entonces, aquí se forma esta estrella de 6 puntas. Y aquí es cuando nace el Cristo. Nace el Cristo en nuestro corazón, en el corazón. Es cuando nace, cuando es la verdadera Navidad. Cuando nace el Cristo en nuestro corazón, entonces es lo que llamamos que inicia lo que es la segunda montaña. La segunda montaña. Entonces, cuando inicia la segunda montaña, entonces aquí el Cristo ya se apodera de lo que es realmente nuestra mente, nuestra emoción, nuestra acción. Aquí ya no se va a alimentar más el defecto psicológico. Aquí se ha hecho un gran trabajo, muriendo con mucha prueba, pero acá se sigue trabajando con los 3 factores. Se sigue muriendo, se sigue haciendo la práctica del suprasexo, se sigue haciendo el sacrificio por la humanidad. Porque los cuerpos que creamos acá, que son los cuerpos solares, ya no nos sirven acá en la segunda montaña. Ya se empiezan a crear los cuerpos de oro. Entonces, cuando el Cristo empieza, él es muy pequeño, él empieza a ir creciendo, entonces él va a ir creando el cuerpo físico y el cuerpo vital de oro. Entonces va eliminando y va a erradicar de nosotros todo lo que es la personalidad, o sea, toda esa luna visible. Entonces se elimina por completo la personalidad. Él va a entrar a esas infradimensiones del planeta Tierra, donde va a empezar a luchar con todo lo que es la ira, la envidia, la gula, con absolutamente todo, para ir creando el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de la voluntad de oro. Él va a hacer ese gran trabajo ahí. Aparte de ese gran trabajo que él está haciendo ahí, va a tener que vivir la enfermedad, lo que se llaman los 8 años de Job. Es una gran enfermedad que sí o sí se tiene que vivir, porque son los delitos que nosotros hemos hecho contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra propia energía sexual. Eso no tiene, nosotros no lo podemos negociar. Nosotros sí o sí lo tenemos que vivir. Y aparte de que el Cristo está viviendo esa enfermedad, a través de esa enfermedad es que va a salir realmente el yo causa. Y el yo causa sale a través de pequeños detalles. Ahí es donde el Cristo lo va a poder ver, para poderlo eliminar por completo.
Esto es un trabajo interno, un trabajo interior en este plano físico, pero no es un trabajo externo. Entonces la gente nos va a juzgar a ese ser, va a juzgar a ese maestro, porque la gente lo va a ver desde su propia psicología. Y recordemos que nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestra propia psicología y juzgamos y criticamos de acuerdo a nuestra propia psicología. Entonces va a ser un trabajo muy duro para esa persona que está en esa segunda montaña. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, pero es algo que se puede hacer, es algo que nosotros podemos hacer. Entonces, básicamente es esta conferencia lo que nos está mostrando, a grosso modo, es que en el aquí y en el ahora, en este instante de nuestra vida, nosotros tenemos que estar peleando contra nosotros mismos. Se nos están mostrando todos esos puntos críticos que hace que este trabajo se vuelva difícil. Pero es un trabajo difícil porque es el yo psicológico. Este es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo que se hace de instante en instante. Es un trabajo que yo no puedo decir mañana empiezo. Hay que empezar ahorita, hay que empezar en este instante para nosotros empezar a autodescubrirnos y poder comprender nuestra propia psicología. En vez de quedarme yo tratando de comprender la psicología de otra persona y tratando de cambiar a mi pareja, pues no la cambie, cambie usted aquí adentro. Empiece a trabajar con los 3 factores, con la muerte, con la autoobservación, con el recuerdo de sí, con descubrir dentro de nosotros. No nos va a gustar lo que vamos a encontrar, nos va a doler, nos va a parecer increíble que nosotros tengamos eso dentro de nosotros, pero así es y así es el trabajo. Y es maravilloso porque nuestro ser y nuestra Madre Divina nos van a dar fuerza y nos van a dar ese impulso para nosotros poder hacer este trabajo, que sí se puede hacer, si lo estamos hablando, si ustedes están conectados, si están escuchándome, si les queda una curiosidad, si les queda como 1000 preguntas, es porque ahí está el ser de uno, ese 3% impulsándolo a uno a investigar, a hacer, a comprobar, a practicar. Entonces, esta es la conferencia. Voy a mirar si alguien se conectó, si hay preguntas. Bueno, John, bienvenido, buenas noches. El señor Pedro Ortiz, buenas noches. John nos hace una pregunta. Se puede decir que es difícil el camino y sus pruebas es para seleccionar la mejor semilla. Sí, así es correcto, porque imagínese que uno impuro, unirse con el alma divina, unirse uno con lo más sagrado, uno no puede unirse con tanta suciedad. Ahora, como nos es tan difícil ver nuestra propia psicología, por eso es que nos ponen las pruebas. Nosotros debemos aprovechar esas pruebas. Primero descubrir que es una prueba, que estas son pruebas. Estar en el instante, en el aquí, en el ahora, en autoobservación. Descubrir que es una prueba, sacarle el jugo a esa prueba y superarla. Nos ponen las pruebas y nos ponen trabajos difíciles y complicados, nos ponen el dolor del karma, porque el dolor del karma nos saca a nosotros esa psicología profunda que nosotros tenemos. Pero nuestros yoes nos ponen esa barrera, ese autoengaño de hacernos sentir buenos, de hacernos sentir que nosotros no tenemos esos defectos de las demás personas y nos quedamos ahí. Nos intelectualizamos con este conocimiento y nos quedamos ahí. Entonces hay que aprovechar las pruebas, hay que descubrir que son pruebas. Hay días en que uno descubre que tuvo la prueba cuando ya la perdió, cuando ya pasó. Y uno dice, ay, bendito, eso era una prueba. Pero bueno, por lo menos hay una reflexión de que hubo esa prueba. Entonces traiga la escena, reflexiónela, vea cómo el defecto psicológico lo hizo a uno llorar, lo hizo a uno gritar, lo hizo a uno maldecir.
la próxima vez le van a poner la otra prueba, porque al otro día o a los 2 días o en el momento en que uno se imagine, le van a poner otra vez la prueba, en otro escenario, pero uno va a estar pilas porque hizo esa meditación reflexiva y va a morir. Bueno, listo, no hay más preguntas, entonces de verdad muchas gracias por unirse en las personas que se unieron, por compartirlo, porque si tienen dudas o si tienen algún comentario o si tienen alguna otra reflexión, pues me pueden escribir ahí, ahí en los comentarios. Los espero entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana en otra conferencia, la número 39. Entonces, buenas noches, feliz noche, buen astral y bueno, que bienvenidas las pruebas. Hagámosle a las pruebas que eso nos va a dar fuerza y nos va a ayudar a avanzar. Muchísimas gracias y que estén muy bien.